Hola, hoy vamos a hablar del modelo logístico iterado o una introducción a la dinámica. El modelo logístico iterado lo que nos dice es que la población a futuro depende de la población actual con una función. Lo que tenemos aquí es que X representa la población a futuro. Hay que decir que esta X es una población normalizada, es decir, va entre 0 y 1, es decir, entre que no tengamos ningún organismo hasta que tengamos el número máximo. Y cuando llegamos al número máximo decimos que esto es 1. Ahora, lo que tenemos aquí además es que esta es una función en tiempo discreto, porque vean, x en t más 1 depende de x de t. Es decir, estamos avanzando el tiempo de una unidad en una unidad. Esta unidad podrían ser meses, podrían ser años, podrían ser días, dependiendo del organismo. Tenemos aquí otro término interesante, que es R. R es la tasa de crecimiento. Es decir, qué tanto se reproduce o qué tanto crece una población en condiciones óptimas. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, a lo mejor oyeron el término R0 para decir qué tan contagioso o qué tan rápido se expandía la pandemia. Las enfermedades que son poco contagiosas tienen una R baja y las que son altamente contagiosas tienen una R alta. Mucho de lo que hacen las medidas de distanciamiento es buscar disminuir la R de la enfermedad. En el caso de los organismos, muchas veces asociamos en un animal, en una planta, la R a qué tantos hijos dejan, normalizado por cuántos mueren. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que la población a futuro depende de este primer término, R por XT. Este es un crecimiento exponencial. Si nosotros dejáramos esto, mientras R sea mayor que 1, esto crecería al infinito. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. No estamos invadidos por bacterias o por gusanos en todos lados. Lo que tenemos es que eventualmente entran en competencia, ya sea que se acaben el alimento o el espacio o algún otro fenómeno. Para representar eso utilizamos este término, 1 menos x de t. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este Rx de t va a crecer exponencialmente. Luego, 1 menos x de t, x va entre 0 y 1. Cuando la población sea muy pequeña, 1 menos 0 o casi 0 va a ser 1. Entonces va a ser multiplicado por este término y este va a dominar. En cambio, cuando la población se acerca a 1, 1 menos 1, esto se vuelve 0. Y entonces no importa cuán grande sea este término, este de acá lo va a limitar. Lo que tenemos aquí es que es una parábola. Si tenemos poca x, aunque este término sea casi 1, aquí esto va a crecer poquito porque tenemos pocos organismos. Estamos muy cerca del 0. Si x de t es casi 1, es decir, si estamos casi en la población máxima, la competencia hace que la función se acerque a 0. Es justamente aquí en este punto intermedio, donde estamos entre tener muy pocos y muchos, donde esta función es máxima. Vamos a simular esto. Entonces, supongamos, vamos a darles valores. Entonces, vamos a decir que el R es igual a 2 y vamos a tomar un punto inicial, punto 1. X0 es igual a punto 1. Es decir, tenemos el 10% de la población máxima. Entonces, yo tomo este 0, le pongo punto 1 y la primera iteración, lo que hago es que sustituyo este valor, X0, en esta función. Me queda 2 por punto 1 por 1 menos punto 1. Y cuando la resuelvo, obtengo x en t más 1. Para calcular el siguiente punto, repito el mismo procedimiento, solo que ahora uso este punto 18. 2 por punto 18 por 1 menos punto 18 me va a dar x en t en 2. Y así sucesivamente. Lo que yo puedo ver es que al principio empiezo a crecer, crezco, 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 y luego la población se estabiliza. Lo que tenemos aquí es una gráfica del tiempo contra x, y aquí estamos viendo cómo se va a comportar. Esta función, que crece lento al principio, luego crece más rápido, se estabiliza, es la función logística. También podríamos ver esto en la gráfica, en el plano fase. El plano fase, si vemos, ahora tenemos aquí x en t contra x en t más 1. Esta es nuestra función que tenemos aquí en rojo y esta es la línea de identidad. Si yo uso el método de telaraña, empiezo en la línea de identidad, evalúo, subo a la función, regreso a la línea de identidad para empezar mi iteración de nuevo y vuelvo a evaluar.
Y si repito esto, veo el mismo patrón. Subo al principio rápidamente y luego me acerco a este punto. Es decir, este punto de aquí es el mismo alrededor del cual me estabilicé. Este punto es un punto fijo, es el punto donde x en t es igual a x en t más 1. Lo podemos encontrar gráficamente como el punto donde la función logística, que está representada en el plano fase por esta parábola, intersecta con la línea identidad, es decir, donde x de t es igual a x en t más 1. También lo podemos resolver analíticamente o simplemente simular hasta llegar a él. Una forma de hacer esto es utilizar la computadora. Entonces, por ejemplo, este es el widget de Wolfram Alpha. Yo le doy un parámetro, le doy un valor inicial, me calcula la tabla, la gráfica contra el tiempo, el método de telaraña y otra serie de cosas que vamos a ver. Yo podría darle otro valor inicial, pero también le podría mover el parámetro. Digamos, por ejemplo, que R es igual a 3.2. Esto empieza a calcular, puede tardar un poco. Y ahora vamos a ver lo que sucede aquí. Empezamos la tabla y vean ustedes qué sucede. No nos estabilizamos alrededor de un punto fijo, sino que empezamos a oscilar entre estos dos valores. Si yo lo veo en la gráfica de telaraña, lo que tengo aquí es que estoy dando vueltas alrededor de este punto. Hay varias cosas que me gustaría recalcar aquí. Una cosa muy bonita de esta ecuación es que nos puede dar muchas dinámicas. Pero, por ejemplo, veamos esta que tenemos aquí. Estrictamente hablando, yo tengo dos puntos fijos, es decir, dos puntos donde la recta identidad intersecta mi función. Este es el que hemos hablado, de punto 5. Este de aquí es 0, 0. Si yo empiezo muy cerca de 0, mientras esté arriba de 0, mientras tenga aunque sea un poquito de la población, esto va a crecer hasta llegar a este punto fijo. Es decir, yo puedo tener puntos fijos estables o inestables. Un punto fijo es estable en una región cuando si yo empiezo en un punto de esa región, eventualmente por la dinámica llego a ese punto. Y es inestable si basta que yo me mueva tantitito de ese punto fijo para salir hacia otro lugar. Esto que tiene que ver con este ciclo de acá. Quiero que vean aquí que yo tengo todavía estos dos puntos fijos, este de aquí y el de 0. Sin embargo, ambos son inestables. Si yo empiezo exactamente en el punto fijo, me voy a quedar en él, pero basta con que empiece tantito fuera de él para que yo llegue a este ciclo. Un ciclo es un valor donde yo, después de un número de pasos, regreso al mismo valor, pero ese número de pasos es mayor a 1. Es decir, si yo empiezo aquí e itero, siempre llego al mismo punto fijo, pero aquí voy a tardar un cierto tiempo en regresar al mismo. En este caso es 2. Para otros valores puede haber otro tipo de ciclos que sean más o menos grandes, es decir, que tarde más o menos pasos en regresar al mismo punto. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, estos dos están ligeramente separados porque este es un ciclo de tamaño 4. ¿Qué sucede si yo sigo incrementando el valor de R? Eventualmente voy a tener un comportamiento muy interesante, que es un comportamiento caótico. ¿Esto qué implica? Yo empiezo en este punto, subo, bajo, y vean ustedes que jamás se repite un patrón. En los ciclos, eventualmente después de un número de iteraciones, yo regresaba al mismo punto, pero aquí no. Si yo veo esto aquí, yo empiezo aquí y voy recorriendo y no llego a ningún ciclo, no se estabiliza. Y si yo incremento las iteraciones, en ningún punto voy a volver a pasar. Esto es porque este tipo de sistemas pueden ser altamente dinámicos, porque tienen varios de los comportamientos. Entonces, vamos a repetir un poco. Si yo uso R igual a 0.5, lo que tengo es un decaimiento exponencial, es decir, mi población se va a 0. Aquí tengo un solo punto fijo, ¿lo ven ustedes? Este de acá. Entonces, donde empiece yo voy a terminar en 0, la población se extingue. Esto tiene razón porque eso tiene un sentido en el aspecto de que si yo dejo menos hijos que la población actual, pues mi población se extingue. En cambio, si yo tengo R igual a 2, llego al equilibrio estable. Es decir, empiezo en cualquier lugar y eventualmente llego a un punto fijo que es estable.
que es este de acá. Al mismo tiempo tengo un punto fijo inestable que es 0, 0. También puedo tener un comportamiento cíclico, donde después de un número de iteraciones, yo regreso al mismo punto. Esto es lo que vemos para R igual a 3.2. Yo puedo empezar en algún punto, voy recorriendo el espacio y eventualmente me estabilizo en este ciclo. O para valores como 3.7 tengo caos, donde voy oscilando. Una cuestión muy interesante es cómo llegamos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo empecé las simulaciones en punto 9, en punto 4 y en punto 41. Corresponde a los diferentes colores. Vean ustedes que, por ejemplo, para el equilibrio estable, dependiendo de dónde empiece, llego al mismo punto. Para el ciclo sucede algo parecido. Yo puedo empezar en puntos muy diferentes y al principio la dinámica va a ser un poco distinta, pero eventualmente los dos convergen al mismo ciclo y es indistinguible. Para el caos, yo empiezo en puntos diferentes y vean ustedes cómo no se repiten los puntos. Más aún, vean este punto azul y este punto verde. Son muy, muy, muy cercanos. Sin embargo, rápidamente los dos divergen y empezamos a llegar a lugares muy diferentes. Vean esta última fila, están bastante distantes. Esta es una de las características del caos. Entonces, recapitulando, yo puedo tener varios tipos de soluciones. Puedo tener soluciones en punto fijo, donde x en t más 1 es igual a x en t. Puedo tener soluciones cíclicas, donde x en t más n es igual a x en t, es decir, tardo n pasos en regresar al mismo ciclo. O puedo tener soluciones aperiódicas, donde jamás se repite el mismo punto. Además de las soluciones, cada una de estas soluciones puede ser estable o inestable. Por ejemplo, aquí este punto fijo es estable porque la dinámica nos lleva a él, y este punto fijo es inestable porque basta con que yo tenga una sola bacteria para que mi población no se extinga si no llegue a ese punto fijo. Aquí el ciclo límite es estable, pero los dos puntos fijos son inestables. Esto genera una serie de comportamientos dinámicos. Por ejemplo, puedo tener un decaimiento a cero, puedo tener un equilibrio estable, puedo tener un ciclo límite o puedo tener un caos. Un pequeño paréntesis cultural. El caos se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, este es un caos aperiódico. Es decir, en ningún punto, no importa cuántas n's, voy a regresar al mismo valor. Nunca se van a repetir los valores. En segundo lugar, es acotado. ¿Eso qué significa? Ven ustedes que aquí voy a recorrer todos los puntos en esta región, pero no me voy a salir de esa región. Además, es determinista. Si yo empiezo de un punto, exactamente, y empiezo a iterar, siempre empezando del mismo punto, voy a seguir el mismo camino. Esto no cambia, no está sujeto al ruido ni a algún fenómeno estocástico. Por eso decimos que es determinista. Si yo conozco exactamente el punto inicial, siempre puedo recuperar la misma simulación. Sin embargo, también es sensible a condiciones iniciales. ¿Esto qué significa? Con tantitito que yo me equivoque en el punto inicial, con un punto 0001 de diferencia, rápidamente las trayectorias difieren. Vean aquí, empezamos muy cerca y muy pronto estamos en lugares bastante distintos. Estas son las características críticas del caos. Y lo bonito de la ecuación logística iterada en las diferencias es que podemos ver todos estos comportamientos para diferentes valores de R. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 1 tenemos el decaimiento, entre 1 y 3 tenemos equilibrios estables, arriba de 3 tenemos ciclos de diferentes tamaños, y después llegamos alrededor de 3.55 a lo que es el caos. Una cosa que podemos hacer es el mapeo logístico. Es decir, lo que podemos correr estas simulaciones, dejarlas correr por un largo tiempo, y después de que se estabilicen de este transitorio, fijarnos dónde quedan. Si nosotros hacemos eso, obtenemos lo que es el mapeo logístico. Entonces, abajo de 2, tenemos una solución. Al llegar a 3, empezamos a tener soluciones cíclicas. Aquí está en 3.4, la que vimos de tamaño 4, se van alejando, los ciclos se incrementan y arriba de 3.5 tenemos largos periodos de caos. ¿Se acuerdan que dijimos que el caos era acotado? Aquí en cada una de estas líneas corrieron durante 10.000 puntos de tiempo
la simulación y vayan viendo cómo pasa por todos. Y en algunos puntos hay regiones donde una vez más hay ciclos. Esto es lo que conocemos como el mapeo logístico y ahora ustedes conocen los diferentes tipos de dinámica y estabilidad. Muchas gracias.